Bueno, 10 años de Hugo Chávez Frías y se apresta a realizar un referéndum que muchos piensan, digamos, que tiene buena opción para ganar, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, después de 10 años, Hugo Chávez mantiene un alto porcentaje de adherentes. Nadie apostaría hoy día a pensar que va a perder por mucho. Si pierde, no pierde por mucho. ¿O no? A ver, yo creo que si gana, gana con fraude. Y en Venezuela, mi opinión personal es que la única elección que Chávez ha ganado limpiamente, en buena lid y con una mayoría clara, fue la elección de 1998. Cuando te ganó a ti. Sí, ahí ganó limpiamente. Yo creo que los 10 años de gobierno de Chávez van a ser recordados como la época oscura de Venezuela. 10 años perdidos, donde se reprimió a la oposición, se dilapidó una cantidad inmensa de 700.000 millones de dólares. Repito la cifra, 700.000 millones de dólares que han entrado a Venezuela durante los 10 años del gobierno de Chávez. Venezuela se ha convertido en el país más inseguro de América Latina. Y Caracas, la ciudad donde yo vivo, es la ciudad más insegura del mundo en términos de homicidios. Cuando ustedes dicen que se ha lapidado 700.000 millones de dólares, ¿cuántos millones pueden haber salido de Venezuela en esto de la solidaridad internacional? Bueno, ahí yo cambiaría solidaridad por intervención indebida en los asuntos internos de otras naciones, pero hay, digamos, la medición que se ha hecho en base a la información oficial que existe es de 53.000 millones de dólares, pero nosotros creemos que es mucho más, porque con la Asamblea Constituyente y la modificación de la Constitución, Chávez logró controlar las tres ramas del poder público, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, y además logró colocar a sus funcionarios o a sus seguidores en el poder electoral, en la Contraloría, en la Fiscalía y en la Procuraduría. Es decir, tiene el control de todas las instituciones del Estado como ocurre en una dictadura. Y con ese control es imposible hacer una supervisión real, una fiscalización del manejo de los recursos del Estado. Lo que sí se puede decir es que tenemos la inflación más alta de América Latina, sistemáticamente, excepto en el año 2002, hemos tenido desde que Chávez llegó al poder hasta la fecha la inflación más alta de América Latina, han cerrado el 45% de las industrias, una devaluación exponencial, la inversión extranjera en términos negativos, o sea, hay más empresas extranjeras que se van de las que hoy en día llegan, y podría decirse que todo ese dinero pudo haberse utilizado para construir hospitales, obras de infraestructura, eliminar el problema de pobreza. Venezuela sigue teniendo un 50% de pobres, un 20% de pobreza extrema. En el gobierno de Chávez se ha construido 70% menos de vivienda que los gobiernos anteriores que no eran buenos. ¿Usted no le da ningún crédito al presidente Chávez? Bueno, yo le doy el crédito de un purgante. Es decir, ha servido para purificarnos y despertar las mejores reacciones del país frente a una dictadura castrocomunista como es la de Chávez, una dictadura de tercera generación. Es decir, Chávez logró despertar a los venezolanos para que se involucraran en la política y buscaran una solución. Y yo creo que gracias a Chávez, por decirlo de alguna manera, cuando él salga del poder vamos a encontrar un país con nuevas fuerzas políticas, con un movimiento estudiantil poderoso, emocionante, que tiene una visión de futuro. La reacción a Chávez es lo positivo que ha habido, pero a él, repito, no hablo de él como persona, sino su proyecto político. Alejandro, ha sido no pareciera, digamos, que el programa fuera como usted lo dice, da la impresión que hubiera una Venezuela dividida, una parte importante con la oposición, una parte importante con Chávez. Sí, eso en parte se debe al fraude electoral. Voy a dar dos ejemplos de cómo se da el fraude electoral. En primer lugar, el padrón electoral, o sea, el registro electoral, que desde hace años no se le entrega el libro de inscritos en el registro electoral a la oposición, pese a que la ley obliga a que eso se dé. Entonces, hay no menos de 2 millones de venezolanos que uno no sabe cómo se llaman, dónde viven, qué edad tienen, quiénes son, es decir, inclusive hay dudas de que esos venezolanos existan. El padrón electoral está tergiversado. Segundo elemento, y muy importante, la utilización del voto electrónico. El país más tecnificado del mundo, que es Japón, el voto es aquí, como en El Salvador, le dan un papelito a uno, la gente marca una X y lo pone dentro de una caja. En Venezuela el voto es electrónico.
¿Con qué tipo de máquinas? Con las máquinas que en Italia se utilizan para jugar bingo. Uno le da el botón y uno no sabe cómo contabiliza la computadora central del Consejo Nacional Electoral ese voto. No se abren todas las cajas para revisar la información o los votos, sino parte de las cajas de manera aleatoria. Tercero, y también muy importante, hay un chantaje del gobierno hacia el ciudadano. Hay tanta gente que depende del gobierno, sobre todo en un país petrolero como el nuestro, que hay la duda de que el voto sea secreto o no, porque para votar en Venezuela, primero hay que poner el dedo en una máquina capta huellas, y como hay una orden de aparición, o sea, primero llegó Pedro Pérez, puso su dedo en la máquina de capta huellas y luego vota, se compara el listado de los que llegaron y pusieron su dedo en el capta huellas con el listado que la máquina saca de quienes votaron por quién. Se comparan los dos y por el orden cronológico se determina quién votó por quién. Se hace una lista y aquellos que voten en contra del gobierno no se les da empleo público, no se les da crédito, no se les da subsidio, no se les da beneficio, es decir, son unos perseguidos dentro de una especie de Alemania nazi donde el que está contra Chávez es un judío. Es básicamente así. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente termina votando por Chávez por temor a perder sus beneficios básicos. O sea, no es un sistema electoral libre y transparente. ¿Cuáles son las probabilidades de la oposición para este referéndum, entonces? Yo creo que gana el no. En la práctica gana el no, en términos de votos. Pero mi impresión es que Chávez va a cometer fraude y va a anunciar... ¿Y por qué no lo cometió en el referéndum pasado? ¿Por qué pudo perder? Ya tenemos... muchos pueden decir, bueno, pero Chávez ya perdió. Claro. Y demostró, digamos, que hay democracia y que supo perder. Claro, esa es una pregunta excelente porque me sirve para explicar cómo está la situación en Venezuela. El 2 de diciembre del año 2007 Chávez hizo la misma pregunta que está haciendo ahora, a través de una reforma en la Constitución, si se podía reelegir. Él fue derrotado en las urnas, o sea, con los votos, pero además ocurrió lo siguiente, que como Chávez anunció con 6 meses de anticipación que vendría esa reforma constitucional, hubo tiempo de organizar un movimiento de calle, un movimiento de protesta, que si Chávez se atrevía a anunciar el triunfo de la reforma, el triunfo del sí, la gente iba a salir a la calle. La noche del 2 de diciembre del año 2007 hubo una reunión entre el alto mando y Chávez, donde el alto mando le informó que había una protesta en marcha y que ellos no estaban dispuestos a reprimir a esa población. Cuando Chávez vio acorralado por una sublevación civil y una crisis militar, se vio obligado a reconocer el triunfo o la derrota de él, no porque él sea un demócrata, sino porque las circunstancias lo forzaron. Quiero aclarar además que él llegó a una negociación y dijo: yo reconozco mi derrota, pero modifíqueme los resultados para que no parezca que yo tengo poco respaldo popular. Y el resultado original de 70-30, es decir, 70 en contra de la reforma y 30 a favor, fue maquillado para aparecer 51-49. En esta oportunidad yo creo que él puede salirse con la suya con el fraude. ¿Por qué? Porque él anunció el fraude, la consulta en diciembre del año pasado. O sea, hace poco más de un mes. La gente se fue de vacaciones. No ha habido tiempo de organizar la protesta. Pero no es una contradicción, digamos, usted me hace la figura de un dictador todopoderoso. Pero un dictador todopoderoso manda a su ejército, ¿no? Y al final hace lo que quiere. No tendría por qué haber perdido un dictador todopoderoso. Bueno, vivimos en un mundo globalizado en donde los dictadores ya no se pueden comportar como Fidel Castro. Entonces, yo lo denomino dictadura de tercera generación. Por ejemplo, Chávez no podría cerrar todos los medios de comunicación porque el mundo se lo reprobaría. Cierra uno, el más importante, y los demás se autocensuran. Chávez no podría fusilar a sus opositores, pero encarcela a algunos, manda al exilio a otros y eso genera temor en la oposición. Él no cierra y expropia todas las empresas, pero genera un ambiente hostil con el control de cambios y el control de precios y entonces las empresas cierran. Es decir, Chávez es un dictador, pero con una máscara democrática para poderse justificar en un mundo globalizado que ya no permite gobiernos como los de Pinochet y como los de Fidel Castro. Sería imposible. ¿Va a ganar entonces, de acuerdo a todo su análisis, va a ganar Chávez y se va a reelegir? Me parecería difícil, bajo su perspectiva, digamos, que Chávez vaya a perder este próximo referéndum formalmente y que va a seguir en el poder. ¿Esto significa, digamos, que va a haber Hugo Chávez por muchos años y que Venezuela no tiene otra salida? No.
Yo creo para... ¿Cuál es la salida para Venezuela? Ahí voy. Yo reafirmo que lo que, en mi opinión, yo ojalá me equivoque, que va a pasar el próximo domingo es que va a triunfar el no a la enmienda, o sea, no a la reelección. Sí, pero usted dice... Chávez va a hacer fraude, va a imponer el sí.